Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. Muchas gracias por su compañía. Conversaremos esta noche con el doctor Miguel Carbonell, un experto en Derecho Constitucional, figura importante en el máximo foro jurídico académico del país, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miguel, muy bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Tenemos dos intereses fundamentales para esta conversación. Apreciamos mucho tu compañía para orientarnos en dos ejes fundamentales. Somos ya un país de leyes en México, somos un país donde los mexicanos respetemos las leyes y nos llama mucho la atención lo que acaba de concluir y hemos leído tus artículos en el periódico El Universal en la discusión que tuvo la Suprema Corte de Justicia en materia de las reformas constitucionales en dos estados de la República sobre aborto. Son temas que creo que para bien la Corte ha ido tomando cada vez más. Hay quien está a favor y quien está en contra de la resolución de la Corte. ¿Cuál es tu balance de esta experiencia? Bueno, lo que vimos en días pasados fue una discusión muy intensa en donde se cuestionaba, en efecto, la reforma constitucional de dos constituciones locales, Baja California y San Luis Potosí. Correcto. En ellas se establecía que el producto de la concepción, cuando una mujer queda embarazada, está protegido desde ese mismo momento, desde el momento en que sucede la concepción, y se tiene por persona nacida a ese producto de la concepción, con todos los efectos legales a que haya lugar. ¿Qué significa esto en términos muy prácticos, Roberto? Que si una persona, una mujer, interrumpe voluntariamente su embarazo, está cometiendo una especie de homicidio. De tal suerte que se limita completamente esta posibilidad, se ilegaliza el aborto en estos dos estados, y no solamente en ellos, sino en 16 entidades federativas más, que como respuesta a una resolución de la Corte del 2008, en donde analizaba el Código Penal del DF, pues procedieron a blindar, entre comillas, la posibilidad de que se realizaran abortos en el territorio de estas entidades federativas. La Corte vota 7-4 por la mayoría diciendo estas reformas son inconstitucionales. Este dato es muy relevante, porque la mayoría de ministros, contrariamente a lo que he podido leer y escuchar en algunos medios, la mayoría de ministros se pronuncia claramente por la inconstitucionalidad. Nada más que la Constitución Federal dice que para declarar la invalidez de las normas se requiere de 8 votos. Así es. Al no haberse alcanzado esa mayoría, subsisten las normas. Es un poco extraño, ponía yo precisamente en mi artículo de La Universal, el símil del fútbol. Es como si en un partido de fútbol un equipo mete 7 goles, otro equipo mete 4 goles y le damos la copa de campeón al que metió los 4 goles. Pues es verdaderamente ilógico. Pero bueno, pues así está nuestra Constitución. Seguramente se protege, digamos, la vigencia, digamos, la estabilidad de la Constitución con este tipo de resoluciones, pero me da la impresión, no sé si coincidas, de que los temas que entraron en juego en esta discusión tienen una connotación moral, religiosa, de derechos de la persona no nacida. ¿Cómo se dirimen estos derechos? Entre los derechos de la mujer a decidir por su cuerpo, los derechos de la persona no nacida, ¿hay intereses más o derechos más importantes que otros en la Constitución? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, no hay base ninguna para decir que hay una jerarquía de derechos, que un derecho esté por encima de otro. Este tipo de conflictos, porque ciertamente yo sí creo que hay un conflicto de derechos, hay dos derechos encontrados, el derecho a la vida y el derecho a la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, los derechos reproductivos y sexuales. En ese sentido, no podemos negar que este conflicto existe. ¿Cómo se resuelve en el derecho comparado? Haciendo una ponderación, diciendo, bueno, en alguna etapa del embarazo prevalecen los derechos de la mujer y conforme va avanzando, pues se va inclinando esta balanza para proteger al producto de la concepción. El problema, y así lo entendieron 7 de los 11 ministros que integran el Pleno de la Corte. Esto es muy importante. La mayoría dijo, pues sí, así hay que proceder. Así venía planteado en el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas. Hay ministros que lo expresaron con toda claridad, como Arturo Saldívar, por ejemplo, que me parece que fue el ministro que mejor entendió el tema y que con mayor claridad planteó su postura garantista y progresista, pero los 4 de la minoría, a pesar de lo que dijeron en la sesión, en el sentido de que no hay que criminalizar a la mujer, etcétera, etcétera, pero terminaron por anular uno de los dos derechos. Y esto no es una técnica de interpretación constitucional correcta. A mí me parece seguramente a ti también muy pertinente que personas que profesen X religión, particularmente la religión católica, puedan considerar que el aborto es un pecado. Pero de ahí a que sea un delito, tenemos una brecha muy importante. ¿Cómo diferenciar en la ley
los dos espacios, las dos esferas. Pues es que en un Estado democrático, por supuesto que se vale y debe estar protegida cualquier opción moral que se tome en ese sentido. Efectivamente, si una persona en la esfera de su propia dimensión ética, de su propia dimensión moral respecto a su familia, de sus hijos, etcétera, decide por influjo de la religión o de lo que estime pertinente que esto no es correcto, pues por supuesto que nadie puede obligar a abortar a una mujer que tenga esta creencia, ¿verdad? Pero esta misma creencia no se puede imponer a los demás. Y esta es la diferencia entre pecado y delito. Y esta brecha que muy bien usted menciona, yo creo que en un Estado democrático no se debe recorrer. Lo que puede ser pecado legítimamente para un determinado credo religioso no puede convertirse en ley y meter a la cárcel con base en esa ley a quienes no profesan ese credo. También en uso de su derecho constitucional. Así es. A veces en México, Miguel, resolvemos las cosas o pensamos las cosas, dicen algunos analistas, viéndonos el ombligo sin levantar la cabeza a lo que ocurre en el mundo. ¿Cómo es en derecho comparado las prácticas jurídicas constitucionales para este tema de la interrupción del embarazo en la mayor parte del mundo civilizado, digamos? Que me da muchísimo gusto que me lo pregunte porque me da la oportunidad de aclarar esto que no creo que tenga muy claro, incluso muchos abogados. La Corte se exhibió como un mal tribunal constitucional. No la Corte, los 4 ministros de la minoría. Porque en el derecho comparado, Estados Unidos desde 1973, Colombia, España, Alemania, Argentina, Costa Rica, o sea, la mayor parte de democracias a las que más o menos nos quisiéramos parecer, fueron precisamente los tribunales los que entraron a defender los derechos de la mujer. Es decir, la línea conservadora de penalizar la interrupción del embarazo por parte del legislador no ha sido avalada por los tribunales en términos de derecho comparado. Al contrario, los tribunales se han constituido como valladares, como escudos defensores de los derechos y libertades de las personas, cosa que no hizo nuestra Corte. Y repito, no nuestra Corte, sino estos 4 ministros de la minoría, pero que por este efecto muy extraño, pues finalmente terminaron imponiéndose. Más allá del ámbito jurídico, ¿tú ves en esto una confrontación alimentada por la política, por la ideología, por diversas corrientes de pensamiento moral, digamos, en México? ¿Cómo lo interpretas desde el punto de vista sociológico, por decirlo así? Yo creo que hay un sustrato claramente religioso y hay un sustrato claramente ideológico. Yo no lo descalifico. Yo creo que, como muchos dicen, bueno, pues es que yo soy católico y mi religión me manda a hacer esto y yo defiendo hasta donde puedo esto. Pero sí, lo que sí descalifico es el uso del Estado de Derecho, Pero por ejemplo, uso de la ley. Por ejemplo, Miguel, yo imagino que si el 80 y tantos % de la población mexicana es de creencia católica, tendríamos que suponer que más o menos el 80 y tantos % de las mujeres que recurren al aborto como última opción, pues son católicas también. Por supuesto. Bueno, en eso hay una doble moral, ¿verdad? Aunque en este sentido cabría recordar que los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas son, como decimos nosotros, contramayoritarios. Esto es, no es tanto una especie de opinión pública alrededor de los derechos. Nosotros sabemos que el 95% de los mexicanos está a favor de la pena de muerte, pero eso no nos permite que el Estado mate a una persona responsable de haber cometido un homicidio, por ejemplo. Entonces, los derechos fundamentales, esto es importante, no son una especie de encuesta, no están sujetos a esta voluntad mayoritaria. Se tienen que defender para todos porque son precisamente universales, son derechos de todos. Nos hemos ido acostumbrando que la Corte cada vez asuma un rol más protagónico en este tipo de temas. Se habla ya del gobierno de los jueces, cuando los políticos, cuando los gobernantes fallan. ¿Cuál es tu balance sobre el papel de la Corte en este momento? No, yo creo que estamos lejos de un gobierno de los jueces. Sí, de nuevo, si acudimos al derecho comparado, si acudimos a la experiencia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 50 y 60, la Corte Warren, o el papel de la Corte colombiana a partir de los años 90 para esta parte, o el papel de los jueces chilenos o argentinos, o el papel de los jueces españoles, como el juez Garzón, encarcelando los italianos contra la corrupción en el movimiento Mani Pulite, por ejemplo, estamos lejos de un gobierno de los jueces. Yo creo que más bien este término de gobierno de los jueces es una coartada, es una especie de, digamos, etiqueta descalificativa de políticos que no saben ganar litigios, que no pueden defender sus ideas ante los tribunales y entonces acusan a los jueces de propasarse. Estamos lejos de eso. Te ruego un minuto para hacer un receso. Regresamos con ustedes en un instante. Muchas gracias.